Muy buenas tardes, amigos que todos los viernes sintonizan este espacio de la hora de consuelo. Espacio que doña Consuelo Despradel muy generosamente le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Y espacio que comparto regularmente con el doctor Armando Armenteros, que preside este comité. Pues hoy estoy solo porque por razones técnicas el doctor Armenteros pues no nos pudo acompañar. Eso no significa que el espacio hoy dejará de contar con su presencia, si se quiere, de su ánimo, porque el doctor Armenteros y todos los que componen el comité, pues estamos todos en la misma agenda, como si él estuviera. Hoy estoy yo, el doctor Castillo Pantaleón, para darle seguimiento a todo esto que es el temario que regularmente agotamos los viernes, servir la información más fresca relacionada con las relaciones haitianas, dominico-haitianas, el enfoque de la actualidad política de la crisis haitiana, cuestión esta que afecta a la convivencia a la que estamos obligados en este pequeñísimo espacio insular, dos pueblos que aunque comparten ese precario territorio, tienen diferencias que vienen ancladas desde el origen mismo y respectivo de su cultura, ya colonizados por dos potencias distintas. Los haitianos y los dominicanos somos vecinos, pero el nivel de diferencias culturales, los dos modelos de explotación colonial que sufrimos ambas partes de la isla, abrieron un abismo que nos diferencia profundamente. Nuestras luchas de independencia fueron, por tanto, libradas no del ocupante colonial, sino de nuestros vecinos. Por lo tanto, el origen de nuestros estados parten de filosofías distintas. La nuestra, el afianzamiento del sentido de autodeterminación de la colonia más antigua de todo el continente. Fuimos la primera colonia establecida por España. Estuvieron aquí las primacías de las primeras autoridades coloniales con tribunales, virreyes, gobernadores, los primeros sistemas de implantación de un modelo colonial que tuvo graves consecuencias en la colonia aborigen, pero atención, este modelo de explotación colonial venía aparejado con una visión de evangelización y por lo tanto profundamente religiosa, que tiene en el reconocimiento de los seres humanos como hijos de Dios una dimensión de dignidad y rescate de su alma. La empresa colonizadora española es una empresa de evangelización. Y entonces eso crea también un escenario muy interesante, porque es en el primer lugar en el continente americano y en la primera parte del mundo en el que esta visión del derecho natural, impregnada de el aspecto religioso, proclama la dignidad humana como algo que desde la autoridad debe ser preservado. Es en esta colonia española en donde por primera vez se reivindica la dignidad con el sermón de Adviento de las autoridades eclesiásticas frente a las autoridades monárquicas, frente a las principales autoridades. Y este sermón de Adviento, que es la primera declaración antecedente de lo que 5 siglos después sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en el año 1948, y muchísimos años antes de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se hizo en Francia en 1789, y toda la dimensión de las declaraciones contenidas en la independencia norteamericana, que fue en el 1776, con la Declaración de los Pueblos del Estado de Virginia. Es decir, en esta isla, esa conjunción de aspectos éticos religiosos
la doctrina del derecho natural y el reconocimiento de la dignidad en los aborígenes, genera un fermento en el pueblo dominicano. El primer tratado de paz reconociendo que es aquí donde surge el derecho internacional, más allá de los acuerdos de paz de las potencias europeas, cuando la monarquía española pacta con un cacique aborigen, Enriquillo, y Enriquillo suscribe esto con el gobernador Barrio Nuevo. Señores, estamos hablando de algo del siglo XVI. Es aquí en donde por primera vez también se producen los fermentos de lo criollo, del sentimiento propio del habitante en estas islas, que entiende que la visión monopolista mercantil no toma en cuenta los intereses de lo que van a ser los primeros pueblos americanos. Obviamente, cuando hablamos de los americanos, estamos hablando de luego de el contacto en las dos culturas. Los pueblos prehispánicos es otra cosa. Nos estamos refiriendo a que es aquí en donde por primera vez el colono recién implantado español ve una suma de intereses que le son propios, que reclama a la autoridad colonial respetar. La primera revuelta de América se produce en la isla, cuando Francisco de Roldán, de hecho, se rebela contra la autoridad de Cristóbal Colón, y con ello hacen causa común el gobernador Bobadilla, tanto así que Colón es enviado, encadenado a España. Es aquí, ¿y por qué? Porque Francisco de Roldán, de hecho, se alía con los aborígenes del norte de la isla. Se asienta, de hecho, cuando se revela en lo que hoy es la provincia de Monseñor Noel, Bonao. Es aquí en donde también se producen los conflictos entre una política monopolística colonial y el primer contacto ajeno a la ortodoxia religiosa oficial de estas poblaciones con otras corrientes de la cristiandad, con protestantes, con calvinistas, con anglicanos, porque estos pueblos, obviamente, tratando de escapar de los rigores del monopolio mercantil, comercian con marinos, piratas, holandeses, franceses, ingleses, potencias que están en guerra en Europa. Y el hallazgo de cientos de Biblias en la parte occidental de la isla por las autoridades destapa las alarmas y hace que la autoridad de España envíe un gobernador con un nuevo obispo que muere, y este gobernador Antonio Osorio ejecuta de una manera brutal el control del influjo, lo que ellos llamaban contrabando, el comercio, entre los habitantes con otros marinos que no fueran aquellos que estaban bajo el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla. Y las devastaciones ejecutadas por ese gobernador en 1605, 1606, y el traslado a la fuerza de todas estas poblaciones y la destrucción de poblaciones que tenían más de un siglo ya eran dominicanos, ya eran dominicanos. Produce una revuelta, Hernando de Montoro, que se rebela y se van a la sierra, y esta despoblación deja el espacio, el territorio de lo que hoy es Haití libre para que empiece a ser ocupado por bucaneros, por filibusteros, la mayoría de ellos franceses, que se asientan primero en la isla de la Tortuga y luego terminan ocupando el territorio insular. Y en medio de estas guerras entre estas potencias, esa situación llega hasta el establecimiento
del descuido de la colonia española, porque ya se han descubierto otros territorios más ricos en el continente, México, Perú, que desplazan a la isla española de su lugar primordial para el emprendimiento de la empresa de la conquista. La isla de la Española ha quedado rezagada, despoblada en gran parte, producto de esa pésima orden ejecutada por el gobernador Antonio Osorio, y esta despoblación y el abandono, más la empresa del corso, es decir, como parte de la estrategia de guerra entre Francia, Inglaterra y España, pues a estos marinos que abordaban y pillaban los convoyes de barcos que venían con todo el oro desde las colonias hacia España, pues le daban un porcentaje de esto. Era una forma, una estrategia militar. Y entonces se asientan como base de operaciones en esta parte, se crea un estado de cosas, hasta que en uno de esos tratados de paz finalmente se reconoce el estado de cosas, un acuerdo de paz, el de Nimega, y posteriormente la negociación y reconocimiento de la ocupación francesa en la parte occidental de la isla. Es el surgimiento de lo que posteriormente sería Haití. Un tratado de fronteras entre ambas potencias, el de Aranjuez, 1776, que es el que, de hecho, sirve de base para la delimitación de lo que sería la frontera dominica-haitiana cientos de años después. Con la cesión de la isla como parte de otro de esos acuerdos de paz de guerras entre Francia y España, la parte española a Francia, que nunca se ejecuta, 1795, es que queda como principal figura militar de los ejércitos franceses Toussaint Louverture, un negro que había sido esclavo, era un negro libre, muy inteligente y que sabía leer y escribir. Su amo le había enseñado a leer y escribir, y era un hombre que al haber convivido toda su vida con los franceses como negro libre, había hecho ya carrera militar. Y es él quien ejecuta a nombre de Francia este tratado. Y nos invade, y son las campañas militares de 1801 hasta el año 1802-3, que se ejecuta de manera muy brutal en la parte española con el resentimiento de una colonia que venía desde cientos de años antes ya desarrollando su propia identidad cultural, ajena propiamente a el modelo de explotación francés, en donde el esclavo no tuvo la oportunidad de afianzar una identidad propia. Múltiples etnias explotadas de manera salvaje, solamente el referente del color, solamente el referente de la lengua común del amo, y todo el sincretismo de las creencias animistas que todas estas tribus practicaban en África. Es lo que produce esto. Dos estados culturalmente distintos. Uno que se libera con una revolución racial brutal, y luego la parte española que queda, por lo tanto, en esta situación. Cuando Napoleón Bonaparte se declara emperador y enterado de que es un ex esclavo haitiano que en nombre de Francia ha ejecutado este tratado de 1795, pues envía una flota al mando de su cuñado, el general Leclerc, casado con su hermana Paulina, a la isla a ejecutar este tratado de cesión. Y es cuando Toussaint Louverture es detenido y encadenado, enviado a Francia, en donde muere.
y la reinstauración de los rigores de la esclavitud, porque recordemos que ya la esclavitud por la Revolución Francesa, que proclama como credo la legalidad, la libertad y la igualdad, obviamente esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano no podía convivir con el modelo de esclavitud colonial, con este código negro que regulaba de manera brutal lo que era un anacronismo ya, la esclavitud. Entonces es cuando se produce esta guerra racial de independencia. El ejército napoleónico de miles de hombres es diezmado por la fiebre amarilla. Realmente quien derrota el gobierno, el ejército, no son las tropas haitianas, es la fiebre amarilla. Estas tropas que desembarcan en Samaná, que van a sojuzgar este alzamiento esclavo, que han arrestado y deportado, detenido a Toussaint Louverture, quedan los haitianos al mando de quienes serían los principales lugartenientes de Toussaint Louverture, entre ellos Jean-Jacques Dessalines, quien no era un negro haitiano, no había nacido en Haití, era un africano, es decir, porque había una diferencia entre los bozales, es decir, los negros africanos, y aquellos que eran criollos, es decir, que habían nacido en Haití, que eran algunos de ellos, una parte de ellos mulatos, y había mucha fractura de tipo racial. Entonces, esto es importante ponerlo en contexto, porque una de criterio cuando se produce finalmente la tendencia de un ejército diezmado por la enfermedad, se embarca, pero un pequeño grupo militar queda del lado español, de lo que había sido el lado español, y muy limitado, apenas unos 500 hombres. Los criollos, los dominicanos, o lo que posteriormente serían los dominicanos, reconquistan, deponen y matan al gobernador francés Ferrand. Juan Sánchez Ramírez, en aquella escaramuza que se le llama la batalla de Palo Hincado, es cuando mata, decapita, de hecho el padre de Pedro Santana es quien decapita el cadáver del general Ferrand, quien se suicidó dándose un tiro con una pistola al verse cercado por los españoles. Y queda la antigua colonia en manos de estos criollos que son súbditos de ultramar de España, mientras en Europa se está librando una batalla cruenta entre los españoles y los franceses. De hecho, Napoleón Bonaparte depone al rey Fernando VII y coloca a su hermano José Bonaparte como rey de España. Pero las cortes, finalmente las cortes se abrazan al monarca Fernando VII. Se logra hacer incluso una constitución, la famosa Constitución de Cádiz, como un pacto de negociación en la que el monarca, en un modelo absolutista, abre muchas libertades. Este modelo de Constitución de Cádiz lo menciono, atención, porque es de ese modelo constitucional liberal que en lo que sería quien sería nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, abreva, porque él, hijo de españoles, de un comerciante muy acomodado, su padre lo envía a España décadas después y estudia y vive en Barcelona y conoce de las múltiples libertades que los fueros de la Constitución de Cádiz había concedido, además que Cataluña tenía un tratamiento muy especial con el modelo monárquico, es decir, tenía muchas libertades, el rigor del absolutismo del rey no era tan grave. Entonces, todo eso confluye en esta situación. Cuando esta colonia abandonada queda en manos de esta... Atención, es otro detalle. Cuando se fue a discutir la Constitución de Cádiz, fueron diputados de esta isla. Y el diputado Álvarez Dubreix, que fue quien representó la colonia
de la isla La Española o de Santo Domingo. De hecho, planteó ante la Asamblea de las Cortes que en caso de que triunfaran los gobiernos napoleónicos, los dominicanos nos declararíamos libres porque no íbamos a reconocer a Francia. Eso le valió a ese diputado que tuvo que salir corriendo, ese diputado que fue por los dominicanos a representarnos, porque se decía que, bueno, que le estaba fomentando la traición a la corona. Todo eso es bueno ponerlo en contexto para que se entienda qué es lo que nosotros somos hoy, qué es lo diferente que es Haití. Esto es una conversación con ustedes, con estos detalles históricos, estas pinceladas históricas para que se entienda. Cuando Haití finalmente termina pues derrotando, entre comillas, los ejércitos napoleónicos, ha quedado con todo el armamento de lo que era la primera potencia militar de Europa de la época, la tecnología de punta militar. Y de este lado, unos campesinos abandonados que se consideraban a sí mismos filo españoles, pero con un sentimiento muy propio que venía asentándose desde la época de la rebelión de Roldán. Cientos de años. Pueblo antiguo de subsistencia precaria, pero bueno, esos somos lo que posteriormente tenemos que sufrir los rigores de esta guerra racial que han llevado nuestros vecinos contra su potencia colonizadora. Por ello, cuando en esas campañas de guerra los haitianos penetran a lo que era la parte española, esta guerra racial se traspasa a la colonia dominicana y las masacres y genocidios, el concepto de genocidio todavía no existía para la época, que someten en ciudades importantes como Moca y Santiago, el pillaje, los incendios, ese modelo salvaje de las luchas de liberación esclava de Haití se repitió de este lado, contra una población que no era francesa y cuyo único pecado era el color de la piel, que no era absolutamente negro. Y fueron pasados a cuchillo todos los pobladores, las mujeres llevadas como esclavas sexuales, los niños masacrados, y eso ha dejado un fermento de resentimiento, desconfianza y fundamentalmente mucho miedo del lado dominicano. Bien. Posteriormente, cuando se produce la liberación de Haití, Haití se divide en dos, la parte norte y la parte sur, con dos modelos, uno de ellos incluso imperial, lo cual es un anacronismo, pero es así. Y la repetición del modelo cuasi esclavista del cual ellos pretendieron liberarse. Es decir, la esclavitud prácticamente continúa en manos de los propios haitianos. Códigos rurales con leyes que convertían prácticamente en siervos a los campesinos, la promoción de un modelo minifundista, y como producto del pillaje y de la quema de las granjas, Haití empieza un largo ciclo que llega hasta el día de hoy, de pobreza extrema y de destrucción de todos los medios de producción. Lo que estamos viendo hoy es la repetición de lo que ha pasado en los últimos 300 años. Es decir, que la lucha política se traspasa a la anarquía absoluta y la destrucción de todo. Incluso el incendio es visto como algo purificador. Hay una fascinación propia de ese comportamiento primitivo, atávico, en los haitianos que al día de hoy están incendiando en medio de la protesta cualquier cosa, cualquier comercio, cualquier fábrica. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Que posteriormente, cuando a la República Dominicana, los dominicanos, por el descuido de la metrópoli española, porque, atención, producto de los tratados de paz entre las potencias europeas y el derrotado imperio francés, los acuerdos de cesión de la isla española a la parte francesa quedan sin efecto. Y oficialmente volvemos a la situación del Tratado de Aranjuez. Al entrar en guerra las colonias sudamericanas y proclamarse la Gran Colombia, los criollos dominicanos proclaman a su vez su independencia, la llamada independencia efímera, 1821,
y nos adscribimos a la Gran Colombia. Esto es bajo la explicación de que eso pondría en riesgo a los haitianos y bajo el mito de que son los dominicanos los que piden que los haitianos entren aquí para evitar la reinstauración de la esclavitud. Cuestión esta que no existía en términos prácticos porque el modelo de explotación colonial había hecho, que era fundamentalmente de hatos ganaderos, no había prácticamente ingenios, había hecho desaparecer la pobreza extrema, había hecho desaparecer la diferencia entre amos y esclavos, y se había producido una homogeneización racial, de manera que los dominicanos tenemos esta mezcla racial, piel oscura, mucho, la mayoría de nosotros, y una mezcla, un arcoíris racial. La lucha racial, por lo tanto, nunca estuvo presente, esas divisiones, esa fractura entre los dominicanos. Es entonces cuando Jean-Pierre Boyer nos invade 22 años, instaurando ese modelo terrible. Trataron de borrar nuestra cultura, cerraron las escuelas, las iglesias, y se sometió a toda clase de acoso a la población, a esta población. De hecho, el discurso que Boyer dice en lo que es hoy el Parque Colón, frente al Palacio de Bourgelat, cuando se refiere a los pobladores, les llama dominicanos, es decir, el gentilicio. Y efectivamente, pues después de 22 años de brutalidad, estos dominicanos, encabezados por el más ilustre y más preparado, más inteligente de todos ellos, proclaman la independencia. Entonces, las luchas por la preservación de esa independencia tarda 12 años y ha sido siempre la amenaza haitiana lo que nos conduce a buscar incluso la bandera de la protección de potencias. Y entre afrancesados y posteriormente cuando se produce la anexión a España, lo que se tiene es el temor del acoso permanente de unos ejércitos más numerosos y mejor armados. Las luchas de independencia por parte de los dominicanos fueron, por lo tanto, luchas heroicas contra un enemigo varias veces superior y mucho mejor armado. Estos dominicanos descalzos, apenas armados de un machete, con un morral, con un plátano o cualquier vianda, resistiendo el hambre y luchando contra un enemigo brutal, logra preservar esa independencia. Cuando firmamos el primer tratado de paz, teníamos muchos años delimitando la frontera en base al Tratado de Aranjuez de la época de la colonia. Un tramo importante de cuyo trazado está definido por fronteras de ríos. Los límites están fijados por ríos. Pues bien, tenemos una situación al día de hoy. Y el Listín Diario lo habla ayer. Hice todo este recuento histórico para que se entienda la situación que tiene que enfrentar actualmente el gobierno dominicano contra un Estado que no respeta nada. Los haitianos están tratando de desviar el río Masacre. Y el periódico Listín Diario nos dice que ayer hubo una reunión en Dajabón. Dajabón es un nombre taíno, para que se entienda, para buscar una solución a un conflicto que se ha suscitado, porque están construyendo un canal de riego del lado haitiano, que nosotros llamamos Juana Méndez, pero ellos le llaman Guanaminte, para desviar ese tramo del río Dajabón, que ellos le llaman el río Masacre, y eso puede tener serias implicaciones en relación con la frontera territorial, porque aunque hubo un encuentro promovido por la gobernadora Rosalba Peña, los delegados haitianos tuvieron una actitud tan intransigente que no hubo un acuerdo. Hubo en algún momento discusión, subida de tono. Se acordó, lo único que se pudo acordar fue la creación de una comisión mixta para resolver la situación. Pero esto compromete y viola el Tratado de Delimitación de Fronteras del año 1929 y el protocolo del año 1936. Ellos, los haitianos, la delegación haitiana que participó en la reunión, insistían que eso lo ha ordenado el presidente Jovenel Moïse. En la reunión estuvo, además de la gobernadora,
el cónsul en Juana Méndez, que es José Valenzuela, que hay que felicitarlo, el comandante de la Cuarta Brigada, que es el general Miguel Ángel Burgos, los coroneles Desiderio Durán, Juan Adames, los comandantes del 10º Batallón del CESFRON estuvieron ahí. Y de parte del lado haitiano asistieron el vicegobernador de Juana Méndez, el cónsul haitiano en Dajabón, un representante de los derechos humanos, un vicecónsul y una delegación de alistados y oficiales de la policía haitiana. Pero atención al gobierno dominicano con respecto a eso. Eso no es simplemente, la consecuencia no es solamente un tema hídrico, es un tema de violación, de lo que implica en términos de violación a los convenios y tratados de delimitación fronteriza y de la prohibición de la desviación del curso de los ríos fronterizos. Está prohibido mediante el tratado de los convenios suscritos entre ambos estados. Entonces, eso es muy importante que sepa. Esto ha dado demasiado trabajo, preservarnos como nación libre y soberana, lograr acuerdos fronterizos que nos tomaron cientos de años. Y ahora este presidente, que está haciendo todo lo posible por crear situaciones, dar una orden de desviar con un canal el río Dajabón, el río Masacre. Otra información importante que destacan los medios es que finalmente fueron liberados todos los religiosos que habían sido secuestrados en Haití. Recordemos que a principios de abril, eso habíamos mencionado hace varios viernes, habían sido secuestrados varios religiosos, incluyendo cuando asistían a la ordenación de un sacerdote, varios sacerdotes y con toda y su familia. Entonces, la congregación de los sacerdotes de San Jacques ya hoy finalmente confirma, muy contentos ellos de la información que había salido el día anterior en el periódico Le Nouvelliste y en la prensa. En total habían sido secuestrados 7 religiosos. Hace una semana 3 habían sido ya liberados de los 11 que habían sido secuestrados el 11 de abril en Puerto Príncipe. Ellos fue en ocasión de que ellos se dirigían a la ordenación, como les digo, de un sacerdote. Eran 4 sacerdotes, una monja, que eran haitianos. Habían 2 sacerdotes franceses, una monja y un sacerdote que incluso vivía en Haití desde hace 30 años. Las pandillas no respetan ni tienen nada que ver con eso, porque secuestran médicos, maestros. La mayoría de los secuestros no se enteran los medios de comunicación porque son gente del pueblo. La industria del secuestro es una de las escasas fuentes de recursos para los haitianos, porque es que el país está sumido en la anarquía y, atención, en gran parte el presidente Moïse ha hecho alianzas con muchas de estas pandillas porque es una fuente de recursos y que de alguna manera mantiene acosado a los adversarios políticos para crear las condiciones de desorden y de imposibilidad de participación política, porque él aspira a producir un referéndum a las malas, de espaldas ya a lo que su propio partido, que tomó distancia, ha dispuesto. Luego del incidente del secuestro de los religiosos, el primer ministro Youth había renunciado. Pues bien, el presidente Moïse nombró como primer ministro, es decir, jefe de gobierno, al canciller que se llama Claude Joseph, del cual hemos hablado múltiples veces, que es un incondicional del presidente Moïse. Entonces, en estas últimas semanas ha pasado de todo. Antes de pasar a esa parte, quiero decir otro detalle con respecto al tema fronterizo. La gobernadora de Dajabón, Rosalba Mercedes Peña, ya dio unas declaraciones en las que se empiezan a ver los frutos de la política implementada por el presidente Abinader, por las actuales autoridades, porque ella, muy contenta, le dice, eso es en el Nuevo Diario, aparecen esas declaraciones, que se ha visto en las últimas semanas una notable reducción de los casos de contrabando, de tráfico de personas
y fundamentalmente la práctica desaparición del robo de ganado. ¿Saben por qué es eso? Porque hay un muro, ya hay una valla que en la parte norte ya lleva el perímetro muy avanzado. Obviamente, por dónde van a volar una vaca o un caballo, no pueden. No es que no se puede, es que es muy difícil cruzar por una gran altura, un muro de concreto, una valla ciclónica arriba, alambre de trinchera. En el caballete es muy difícil cruzar un trozo de vaca, suponiendo que el animal lo maten y lo trocen. Entonces, se empiezan a ver los frutos de eso. No quería dejar de comentarles eso que salió en el Nuevo Diario del día de hoy, esas declaraciones de la gobernadora. Pues, retornando al tema haitiano, que estamos viendo y el comité le ha venido a ustedes informando regularmente de cómo operan estas bandas. Hay otro detalle. No aparece en los noticieros, no aparece en el Nouvelliste, no aparece en ningún medio de prensa dominicano. El gobierno del presidente Jovenel Moïse lleva muy avanzadas negociaciones de compra de un fusil que es de fabricación colombiana. Es una pena que, producto de dificultades técnicas, no tenemos disponibles las imágenes. Es un fusil tipo Galil, que es el diseño básico, es el que utiliza las fuerzas de defensa judías. Producto de toda la inversión que han hecho los norteamericanos para controlar las guerrillas en Colombia, se ha desarrollado toda una industria armamentística para armas cortas. Y ellos fabrican un fusil, que es el modelo, ustedes lo pueden buscar en el internet. El modelo se llama Galil Córdoba, con V, Córdoba, SAR. Es un fusil de 5.56 por 45 milímetros. Lo fabrica una empresa colombiana que se llama Indumil, que está adscrita a otro grupo económico, o sea, Grupo Social y Empresarial de Defensa. Y con este diseño judío, ellos fabrican eso. Bueno, pues el gobierno haitiano, por boca del ministro de Defensa, Jean Dorneval, está muy avanzado en la compra de muchos fusiles de esos. Se está armando un ejército. No sé qué tanto con respecto a eso le esté dando seguimiento la inteligencia de las Fuerzas Armadas dominicanas, pero atención con respecto a eso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué atención con respecto a eso? Porque en estas últimas semanas el partido de gobierno, el partido haitiano de los Tet Calais, se distancia del presidente Moïse, le quita su apoyo político de este empeño de producir un referéndum aprobatorio de una constitución que concentra el poder en manos del presidente, que se ha hecho de espaldas totalmente a el parlamento haitiano, porque no está operando el parlamento haitiano, y al poder judicial, que fue desconocido y arrestado algunos de ellos por el presidente Moïse, con una patraña de una supuesta conspiración que incluía atentar contra su vida. En estas últimas semanas, atención, además de la declaración dada por el partido de los Tet Calais, que le quita apoyo político, que es el partido de gobierno, 68 congresistas norteamericanos mandaron una carta en la que también al Departamento de Estado, en la que expresan preocupación por este proceso antidemocrático, contrario a todas las fuerzas, al deseo de todas las fuerzas vivas, que se coloca de espaldas a toda forma de diálogo del presidente Moïse. Bien, en el día de ayer, al Nouvelliste, este primer ministro, Claude Joseph, se refirió a unas declaraciones exclusivas. Búsquenle el Nouvelliste. La reacción de él con respecto a eso, es decir, que esa declaración, esa carta que le mandaron estos 68 congresistas norteamericanos al secretario de Estado norteamericano, es una carta racista,
que no respeta la soberanía de los haitianos. Con respecto a la declaración de los embajadores de la Unión Europea y del Core Group, que también iban en la misma dirección, dijo que Haití no necesita del consenso ni del reconocimiento internacional para realizar su reforma. Es decir, que lo que estamos viendo, si vemos la secuencia, a ver, recordemos que a principios de este mes, el canciller dominicano también hizo una rueda de prensa en la misma dirección. Atención, que fue la primera declaración contundente con respecto a las preocupaciones que genera este proceso de referéndum. En estas 2 semanas también el Consejo Provisional Electoral declara que han cedulado, lo cual es mentira, 4.5 millones de haitianos y que por lo tanto hay legitimidad para la consulta por referéndum aprobatoria de este proyecto de constitución que se hizo de espalda totalmente al pueblo haitiano y a todas las fuerzas vivas. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo es una radicalización de las posiciones de parte del presidente Moïse, ahora reforzada por este primer ministro que es su incondicional. En estas declaraciones que aparecen en el periódico El Nubilista, que se dieron una rueda de prensa exclusiva, solamente están en El Nubilista estas declaraciones. Él dice incluso cuando se refiere a la exigencia que hace la comunidad internacional de que todo proceso de reforma y todas las elecciones deben darse dentro de un marco de acuerdo político para que las elecciones sean participativas y sean legítimas y sean reconocidas por la comunidad internacional. Pues él dice, no, eso no está sujeto a ningún acuerdo político. Es decir, las elecciones van como quiera. La oposición reunido en se llama la Dirección Política de la Oposición Democrática, pues envió una correspondencia al Consejo Permanente de la OEA el 23 de abril, pues tratando de que se intervenga, solicitando que se intervenga en Haití para forzar una salida negociada y que las elecciones sin referéndum se puedan realizar, que se designe de alguna manera en este acuerdo un gobierno provisional que organice las elecciones. A ver, que es una sugerencia ajena a lo que planteaban originalmente, que era que operara el mecanismo de sustitución presidencial por la presidencia provisional del presidente de la Corte de Casación. Es decir, ellos incluso han negociado esto como una manera, bueno, si el presidente Moïse no quiere aceptar el mecanismo previsto en la Constitución todavía vigente, que él se empeña en desconocer, pues que se negocie un gobierno provisional que busque hacer con asistencia internacional. Pues bien, Claude Joseph, el primer ministro, evidentemente está radicalizado. Cuando él habla, estamos viendo la parte más radical del discurso de Jovenel Moïse. Y pues con respecto a la comunidad internacional, lo dice en la declaración, les invito a buscarla, la comunidad internacional no tiene, o ni tiene, ni no tiene que apoyar el referéndum. Es decir, ellos la van a hacer como quieran. ¿Cuándo son estas elecciones, este referéndum? ¿Y cuándo serán las elecciones? Pues bien, la fecha que ha sido fijada es para el 25 de junio. Marquemos esa fecha. El 25 de junio, aparentemente el presidente Moïse, con un ejército que está armando a la carrera y el apoyo con estas armas que han sido compradas en Colombia. Hemos dado el dato. No aparece en ningún medio de comunicación. Lamento no tener la imagen del modelo del fusil. Si usted escudriña en los medios de comunicación, usted busca Haití se interesa en fusil colombiano Galil Córdoba, usted lo va a encontrar. Ponga las palabras clave, Haití, fusil Galil Córdoba, y les va a aparecer.
Esas negociaciones ya se han concretizado, ya se han hecho. Y Haití, por lo tanto, atención, y tenemos una información que no tenemos manera de corroborar, porque es algo que son rumores, de que hay sectores del narcotráfico que también están financiando la compra de estas armas. Y ese nivel de desestabilización con un componente ya de utilización de armas, y vimos lo que pasó cuando las pandillas atacaron un convoy policial y mataron una cantidad de policías con proyectiles que penetraban el blindaje de los carros de asalto que utilizaron los policías en Croix de Bouquet. Eso pasó hace varias semanas. Imaginémonos esto potenciado a mayor escala para imponer un referéndum que ya ha dicho esta autoridad electoral provisional, cuya legitimidad es precaria, porque es que esto ha sido hecho al margen del Congreso, de espalda a todas las fuerzas vivas, sin condiciones para una participación democrática real. Los partidos de oposición no pueden actuar. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Tenemos una situación que se está creando con la desviación de un río que es límite fronterizo en la zona de Dajabón. Estamos viendo un tema de inseguridad permanente con bandas que secuestran, extorsionan y que están en gran parte apoyando este desorden encabezado por el presidente Moïse. Un consejo provisional electoral que dice que va a hacer las elecciones como quiera. Un primer ministro que dice que esas elecciones y ese referéndum van como quiera. Y una oposición política que, aunque se ha unido, no tiene por sí sola capacidad de respuesta ni capacidad de articulación en el pueblo para una insurrección, además desarmada. La población está desarmada. Las armas las tienen o los pandilleros o el gobierno. Se están creando las condiciones perfectas de una situación de violencia generalizada. El gobierno dominicano, por lo tanto, debe estar todavía más alerta ante esta información que hoy estamos revelando aquí en la hora de consuelo. Nosotros los dominicanos tenemos que seguir paso a paso la crisis haitiana. Empezamos el programa dando un paseo histórico hasta el día de hoy, lo que nos ha costado esta frontera, lo que nos ha costado nuestra autodeterminación, la vocación pacífica del pueblo dominicano a preservar sus instituciones. Ese desorden no puede cruzar de este lado. El presidente Abinader ha dado muestra de tener mucho dominio de la información. Hasta ahora todas las decisiones que ha tomado han sido atinadas. La construcción de una verja perimetral, reforzamiento de la vigilancia, utilización de tecnología para el control efectivo de esa frontera. Ya estamos empezando a ver los frutos en Dajabón, cómo se ha reducido bastante el abigeato, el robo de ganado, y el ingreso de haitianos. Pero aún así, en la parte sur de la frontera hay tramos en donde no hay nada, porque sencillamente las crecidas de ríos y otros fenómenos han hecho que por ahí haya una absoluta porosidad. Y eso lo vemos en nuestras calles todos los días. El trasiego de parturientas continúa. La corruptela entre la soldadesca dominicana continúa. Porque los mismos haitianos lo dicen. ¿Cuánto tú pagas a cada guardia para que te dejen? 200 pesos. Con 200 pesos. Entonces, mientras no se construya una barrera en todo el perímetro de los casi 400 kilómetros de frontera, una barrera física, no va a ser plenamente efectivo en la salvaguarda y la protección de la integridad de la frontera dominicana. Eso, el presidente Abinader que no ceda en su voluntad para terminar de la construcción de esa verja. Y atención a la Cancillería Dominicana, a las autoridades dominicanas, de lo que está pasando con el desvío del río. Y atención a la escalada previsible de violencia que vamos a tener. Porque la vamos a tener. No hay en el horizonte visible un derrotero distinto.
vamos caminando hacia la realización de aquel lado en Haití de un referéndum en desconocimiento de todo el reclamo que hace la comunidad internacional, los partidos, las iglesias, los sindicatos, las asociaciones profesionales, y República Dominicana no puede hacer nada para evitar eso, porque nosotros tenemos que mantenernos al margen absoluto de esta crisis política porque nos puede arrastrar, y República Dominicana no puede formar parte tampoco activa de la intervención necesaria que la comunidad internacional tiene que hacer de Haití. Porque si no es con la intervención de la comunidad internacional, los haitianos no podrán frenar esto que el presidente Jovenel Moïse, de manera manifiesta, por sus propias expresiones y por las expresiones de este primer ministro incondicional que él ha designado, atención,